Hoy se celebra a Nuestra Señora de Knack, quien se apareció con San José a 15 personas. La imagen de Nuestra Señora de Knack en el santuario irlandés. Hace 144 años, un 21 de agosto de 1879, la Virgen María tuvo una aparición especial junto a San José, que dio origen a la devoción mariana de Nuestra Señora de Knack, en Irlanda. La aparición ocurrió una sola vez y fue vista por 15 personas, entre ellas un niño de 5 años de nombre John Curry, el menor de todos los que presenciaron el hecho. En su testimonio ante la primera comisión de investigación que se estableció en 1879, solo 6 semanas después de la aparición, el pequeño John contó que había visto bellas imágenes de la Virgen y de San José, y que había escuchado a los otros hablar de ellas. En un artículo del Catholic Herald se señala que otro de los videntes, Patrick Hill, que en ese momento tenía 11 años de edad, describió que John le había pedido alzarlo para que pudiera ver a los grandes bebés, como llamó a las imágenes. En la carta que escribió a la comisión que se instaló años después, en 1936, Curry detalló que recordaba haber visto a San Juan con un libro, y que otra vidente, Bridget Trench, trató de besar los pies de la Virgen. Cuando ya siendo adulto compareció ante los investigadores para explicar lo que había visto 58 años antes, Curry explicó que las imágenes estaban vivas pero no hablaban y que la Virgen iba vestida de blanco. John Curry y el resto de videntes vivieron una vida austera, sencilla y en el anonimato. De hecho, en varios de los recuentos históricos de la aparición de 1879, Curry no es mencionado. En mayo de 2017, en la misa que presidió en la Catedral de San Patricio en Nueva York por el traslado de los restos de Curry, el cardenal estadounidense Timothy Dolan describió al vidente como un inmigrante que realmente se distinguió por su simplicidad, humildad, amabilidad y piedad. John Curry se mudó a Nueva York en 1897 a la edad de 25 años, luego fue a Londres en 1900 y volvió a Estados Unidos en 1911. Estuvo en otras ciudades del país y cuando su salud comenzó a flaquear, se mudó a Long Island con las Hermanitas de los Pobres, a quienes sirvió. Nunca se casó y murió en 1943 a la edad de 69 años. Como muchos de los videntes, John Curry vivió una vida tranquila, nunca resaltando lo que había experimentado en Knack, a menos que se lo pidieran, comentó a CNA, agencia en inglés del grupo ACI, el P. Richard Gibbons, rector del santuario de Nuestra Señora de Knack en Irlanda. Ayudó en misa todos los días hasta su muerte y tuvo una gran devoción a la Virgen y decía que ella nunca le había negado nada de las cosas que le había pedido, explicó el sacerdote. El 21 de agosto de 1879, la Virgen María, San José, el Cordero Pascual y San Juan Evangelista aparecieron envueltos en una brillante luz en la iglesia parroquial de Knack. 15 personas de entre 5 y 74 años de edad fueron testigos del hecho. La aparición comenzó alrededor de las 8 de la noche. La Virgen tenía un largo vestido blanco. Sus manos y ojos se dirigían hacia el cielo como si elevara una oración. Sobre su cabeza tenía una brillante corona y en el lugar donde ésta se ajustaba a la frente había una rosa. A la derecha de la Virgen estaba San José, con la cabeza inclinada y virada ligeramente hacia ella. Vestía una túnica blanca. A la izquierda de la Virgen estaba San Juan Evangelista, vestido como obispo, con un libro en su mano izquierda y con la mano derecha levantada como si estuviera predicando. Junto a las figuras y un poco a la derecha, en el centro, había un altar grande y sencillo. Sobre el altar había un cordero mirando hacia el oeste y tras él se erguía una gran cruz. Los ángeles rodeaban al cordero durante toda la aparición. Los 15 videntes presenciaron la aparición durante 2 horas mientras llovía y recitaban el Santo Rosario. La aparición tiene un profundo simbolismo del libro del Apocalipsis. El Cordero es Jesús.
La cruz es donde se ofrece el cordero al Padre como sacrificio. El altar de la misa es donde el sacrificio se hace presente. Junto a la cruz estaban María y San Juan. San José no pudo estar junto a la cruz, pero ahora en el cielo ya la muerte no lo puede separar de la Sagrada Familia y los beneficios del sacrificio de Jesús. Solo 6 semanas después de la aparición, se estableció una comisión de investigación, creada por el arzobispo de Tuam, Mons John Machel. Los 15 testigos fueron examinados y la comisión reportó que el testimonio de todos, tomados juntos, era confiable y satisfactorio. En 1936 se creó otra comisión ante la cual comparecieron los 3 videntes sobrevivientes, Murray O'Connell, Murray Byrne, Patrick Byrne y John Curry. Los 3 confirmaron sus declaraciones originales de muchos años atrás. Cuando la comisión anunció su reporte, miles de enfermos fueron llevados a NAC y los periódicos locales reportaron muchas curas extraordinarias. Entre los peregrinos ilustres que han llegado hasta el santuario irlandés están San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta y el Papa Francisco en 2018, en el marco del Encuentro Mundial de las Familias en Irlanda. Ocurrió una sola vez el 21 de agosto de 1879, Nuestra Señora, San José, el Cordero y San Juan Evangelista aparecieron envueltos en una brillante luz celestial, en el aguilón sur de la iglesia parroquial de NAC. 15 personas fueron testigos oculares, entre ellos jóvenes y ancianos, hombres, mujeres y niños. La aparición comenzó a eso de las 8 de la noche del jueves. Nuestra Señora tenía un largo vestido blanco, abrochado en el cuello. Sus manos y ojos se elevaban hacia el cielo en postura de oración. Sobre su cabeza tenía una brillante corona y donde la corona se ajusta a la frente, había una preciosa rosa. A la derecha de la Virgen estaba San José, con la cabeza inclinada y virada ligeramente hacia ella como si dando un respetuoso saludo. Vestía una túnica blanca. A la izquierda de la Virgen estaba San Juan Evangelista, vestido como obispo, con un libro en su mano izquierda y con la mano derecha levantada como si estuviera predicando. Sus vestidos también eran blancos. Junto a las figuras y un poco a la derecha, en el centro del aguilón, había un altar grande y sencillo. Sobre el altar se paraba el Cordero mirando hacia el oeste y tras el Cordero se erguía una gran cruz. Los ángeles revolaban en torno al Cordero durante toda la aparición. Los 15 videntes presenciaron la aparición por 2 horas durante la lluvia y recitaban el Santo Rosario. La aparición tiene un profundo simbolismo del libro del Apocalipsis. El Cordero es Jesús. La cruz es donde se ofrece el Cordero al Padre como sacrificio. El altar de la misa es donde el sacrificio se hace presente. Junto a la cruz estaban María y San Juan. San José no pudo estar junto a la cruz, pero ahora en el cielo ya la muerte no lo puede separar de la Sagrada Familia y los beneficios del sacrificio de Jesús. Comisiones. Investigación, 1879. Solo 6 semanas de la aparición, la comisión fue establecida por el arzobispo de Tuam, John Machel. Los 15 testigos fueron examinados y la comisión reportó que el testimonio de todos, tomados juntos, era confiable y satisfactorio. Comisión de 1936. El arzobispo Gilmartin formó otra comisión en 1936 para examinar los 3 videntes sobrevivientes, Murray O'Connell, Murray Byrne, Patrick Byrne y John Curry. Los 3 confirmaron sus declaraciones originales de 1879. La señora O'Connell dio prueba, bajo juramento y al final añadió, «Estoy bastante clara sobre todo lo que he dicho y yo hago esta declaración ahora sabiendo que voy a estar con Dios». El resultado de esta comisión fue que la evidencia de los testigos era recta y confiable. En cuanto a la señora O'Connell, se reportó que ella dejó una impresión muy favorable en sus mentes.
Curaciones extraordinarias. Cuando la comisión anunció su reporte, miles de enfermos fueron traídos a NAC. Los periódicos reportaron muchas curas extraordinarias. Juan Pablo II visitó el santuario el 30 de septiembre de 1979, conmemorando el centenario de la aparición, dándole la aprobación de la Santa Sede. La Madre Teresa de Calcuta visitó el santuario en junio de 1993. 1,5 millones de peregrinos lo visitan anualmente. Peregrinar a NAC es caminar por los elementos básicos de nuestra fe. El centro de todo está la Santa Misa y la confesión. También se hacen las estaciones de la cruz, muchos rosarios y tiempo de oración. Otra fuente. La historia. La tarde del 21 de agosto de 1879, Mary McLaughlin y Mary Byrne regresaban a su hogar mientras llovía. Al pasar por la parte posterior de la iglesia de la aldea de NAC, se quedaron sorprendidas al ver a una mujer de vestido blanco en actitud de oración, con una corona brillante ajustada en la frente con una rosa. A la derecha vieron un hombre con túnica blanca, otro hombre vestido como obispo con ropaje blanco predicando. Junto a las figuras había un altar grande y sencillo. Sobre él había un cordero, y detrás una gran cruz. Durante las 2 horas, en este escenario, revoloteaban los ángeles en torno al cordero. 6 semanas después de la visión, el arzobispo de Tuam, John McHale, constituyó una comisión de investigación en la que se examinaron a los 15 testigos. Sus conclusiones fueron rotundas, los testimonios de los 15 videntes eran coherentes entre sí y fiables. En 1936, el arzobispo de Gilmartin constituyó otra comisión para examinar los 3 videntes sobrevivientes, Mary O'Connell, Mary Byrne, Patrick Byrne y John Corey. Los 3 confirmaron sus declaraciones originales de 1879. El mensaje. Las figuras de la visión se han referido a la Virgen María, San José, San Juan Evangelista y el Cordero y la Cruz, como Jesucristo que se inmola por la salvación de toda la humanidad, según el simbolismo del libro del Apocalipsis. Como manifestó S.S. Juan Pablo II, el domingo 13 de marzo de 1988, 2 aspectos de NAC se deben destacar. 1. La visión del conjunto de figuras duró 2 horas y permitió que las 2 mujeres avisaran a más testigos. 15 personas fueron testigos directos del escenario descrito. 2. No se oyeron palabras. María aparecía con una corona en la cabeza, Regina Pacis, y las manos elevadas en súplica. Ella y los demás invitaban con gestos de oración a la meditación de la Sagrada Escritura, a la reconciliación con Dios y a la bendición de los enfermos. Sobre la interpretación de la visión, estudiosos del tema se han referido a las palabras del libro del Apocalipsis en estos términos que transcribimos a continuación. Mira que estoy de pie a la puerta y llamo, Ap 3, 20. El verbo en inglés, to knock, significa llamar. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo, escribe San Juan en el Apocalipsis, Ap 3, 20. Esto nos dice la Escritura, y esto nos sugiere también la lectura de los tiempos que estamos viviendo. Jesucristo llama a la puerta de nuestro corazón, llama al umbral de nuestra vida, y espera que lo dejemos entrar para poder cumplir sus promesas. Los videntes. 15 personas. 15 personas. 1. Dominic Byrne, padre, de Dram, NAC, 36 años. 2. Dominic Byrne, hijo, de Dram, NAC, 20 años. 3. Margaret Byrne, de Dram, NAC, 21 años. 4. Mary Byrne, de Dram, NAC, 20 años. 5. Margaret Byrne, viuda, de Dram, NAC, 68 años. 6. Patrick Byrne, de Carrowmore, NAC, 16 años. 7. Judith Campbell, de Carrowmore, NAC, 22 años.
8. John Curry, de Le Carreau, NAC, 5 años. 9. John Durkan, peón de campo, 24 años. 10. Hugh Fladley, de Clonlee, NAC, 44 años. 11. Patrick Hill, de Claremorris, 11 años. 12. Mary McLaughlin, mayordomo del arzobispo Kavanagh, NAC, 45 años. 13. Catherine Murray, de Lisaniskea, Becan, 8 años. 14. Begat Tranch, de Carrowmore, NAC, 74 años. 15. Patrick Walsh, de Ballindorris, NAC, 65 años. Mary Byrne añadió a su segundo testimonio en la Comisión de Investigación de 1936. Estoy bastante clara sobre todo lo que he dicho, y hago esta declaración ahora sabiendo que voy a estar con Dios. Los milagros. 10 días después de la visión del conjunto de figuras sobrenaturales, ocurrió la primera curación. Una niña de 12 años llamada Delia, sufría de graves dolencias en un oído. Mientras estaba en la iglesia de NAC con su madre, comenzó a gritar del dolor insoportable que la invadió. La madre la llevó fuera del recinto sagrado y tomó cemento de la pared de la iglesia para ponérsela en el oído y calmarla el dolor. Desde entonces nunca volvió a padecer del oído. Este suceso, tal como aparece en las crónicas de los periódicos locales de aquella época, provocó que multitud de peregrinos se agolparan en la iglesia para coger un poco del cemento de la pared, que comenzó a agrietarse y finalmente a romperse. Este episodio fue descrito por un periodista que entrevistó al arzobispo Kavanagh, entonces era el párroco del santuario de NAC, y publicada el 14 de febrero de 1880. A finales de ese año, unas 300 curaciones sin explicación médica habían sido registradas en el diario del párroco. El templo. NAC es el santuario nacional de Irlanda, en el condado de Mayo, oeste de Irlanda. Visitado por el beato Juan Pablo II en 1979 y posteriormente en 1993 por Santa Teresa de Calcuta. Bajo la dirección de Monseñor Houren, párroco de NAC desde 1967, se realizaron enormes mejoras en las instalaciones del santuario, por ejemplo, la construcción de la basílica finalizada en 1976. Además contribuyó a la finalización del aeropuerto de NAC completada en 1985, después de vencer muchas dificultades. Murió en el santuario de Lourdes el 1 de agosto de 1986 y sus restos fueron trasladados en el exterior de la Basílica de NAC. Otra fuente. El santuario de NAC es un importante lugar de peregrinación católica en el pueblo de NAC, dentro del condado de Mayo, en Irlanda, donde se afirma que se produjo una aparición de la Santísima Virgen María, San José, San Juan Evangelista y de Jesucristo, como el Cordero de Dios, en 1879. La Iglesia Católica conmemora su festividad el 21 de agosto. Detalles de la aparición. En la noche del 21 de agosto de 1879, personas cuyas edades eran de 5 a 75 años incluyendo hombres, mujeres, adolescentes, niños, vieron lo que según ellos era una aparición de Nuestra Señora, San José y San Juan Evangelista en el sur hastial de la pequeña comunidad al final de la iglesia parroquial, la iglesia de San Juan Bautista. Detrás de ellos y un poco a la izquierda de San Juan había un altar sencillo. En el altar estaba una cruz y un cordero, una imagen tradicional de Jesús, tal como se refleja en la frase religiosa, el Cordero de Dios, con ángeles adoradores. La Santísima Virgen María fue descrita como muy hermosa, a unos cuantos pies por encima del suelo. Llevaba un manto blanco, colgando en pliegues y se sujetaba al cuello. La corona pareció brillante, y de una iluminación dorada, de un tono más profundo que la blanca túnica que llevaba, la parte superior de la corona que parecía ser una serie de destellos o cruces brillantes.
Ella fue descrita como en oración profunda, con los ojos elevados al cielo, sus manos elevadas a los hombros o un poco más, las palmas ligeramente inclinadas hacia los hombros. Bridget Trench fui de inmediato a besarla, como pensaba, los pies de la Santísima Virgen, pero no sentí nada en el abrazo, solo la pared, y me preguntaba por qué yo no podía sentir con mis manos las figuras que había visto tan clara y nítidamente. San José, también vestido de túnicas blancas, se puso en la mano derecha de la Virgen. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante desde los hombros hacia la Santísima Virgen en respeto. San Juan Evangelista se puso a la izquierda de la Santísima Virgen. Estaba vestido con una túnica larga y llevaba una mitra. Él estaba lejos de las otras figuras. Parecía estar predicando y sostenía un gran libro en su mano izquierda. A la izquierda de San Juan aparecía un altar con un cordero y una cruz en el altar detrás del cordero. Aquellos que fueron testigos de la aparición quedaron de pie en la lluvia hasta 2 horas rezando el rosario, una oración católica tradicional. Cuando la aparición empezó había luz, pero a pesar de que se puso muy oscuro, los testigos decían que todavía podían ver las figuras con mucha claridad, que parecía ser el color de una luz blanquecina brillante. La aparición no parpadeó ni se movió de ninguna forma. Los testigos informaron de que el suelo alrededor de las figuras se mantuvo completamente seco durante la aparición, aunque el viento soplaba desde el sur. Después, sin embargo, el terreno en el frontón se mojó y el frontón se puso oscuro. Para ponerlo en su contexto histórico, esta aparición tuvo lugar tan solo 9 años después de la declaración de la infalibilidad papal, y poco antes de la muerte del arzobispo Macale. Comisiones de investigación de la Iglesia. Una comisión eclesiástica de la investigación se estableció por el arzobispo de Toam, Mons Dr. John Machel. El veredicto final de la comisión era que el testimonio de todos los testigos en su conjunto es de confianza y satisfactoria. En una segunda comisión de investigación en 1936, los testigos sobrevivientes confirmaron las pruebas que dieron a la primera comisión. Contexto cultural. Sociólogos posteriores, mientras que ni aceptaron ni disputaron lo que había ocurrido al parecer, pero buscando entender su contexto cultural, señaló la cronología de los acontecimientos, como en Lourdes y Fátima visitas se presentaron en un momento de grandes cambios culturales, sociales y económicos, y les ocurrió a personas cuya sociedad tradicional estaba bajo la amenaza de un cambio dramático. En la década de 1870, Irlanda se encontraba en un periodo de cambios dramáticos. Algunas partes de la isla habían experimentado lo que resultó ser las últimas hambrunas, pero esas trajeron recuerdos de la gran hambruna irlandesa de la década de 1840 que había diezmado el campo. La aparición de los ferrocarriles trajo nuevas oportunidades de viaje y desafíos a comunidades que eran muy unidas, mientras que la década de 1870 marcó el inicio de la reforma agraria que cambiaría la vida rural irlandesa. La reforma inicialmente luchó por medio de la movilización de masas y a veces con la violencia en la Guerra de la Tierra, liderada por las organizaciones como la Liga de la Tierra de Michael David y con el liderazgo político radical de Charles Stewart Parnell. Una aparición similar reportada por una chica en Lourdes, Francia, en 1858 había sido publicada en Irlanda antes de 1879. A su vez, la continua devoción católica de hace mucho tiempo a María había sido enfatizada por la nueva fiesta de la Inmaculada Concepción que se proclamó en 1854. Muchas comunidades rurales irlandeses en ocasiones tienden a relacionar las visiones con asuntos religiosos. La educación primaria fue controlada por las iglesias y tenían un contenido más religioso que las escuelas hoy tienen. La historia de la aparición fue publicada 15 años antes del caso diferente, pero igualmente notable, de Bridget Cleary. El santuario hoy en día.
A pesar de que se mantuvo durante casi 100 años un importante sitio de peregrinación en Irlanda, Knock se estableció como un sitio religioso mundial, en gran medida durante el último cuarto del siglo XX, en gran parte debido a la labor de largo plazo del párroco Monseñor James Horan. Horan presidió una reconstrucción importante del sitio, con la provisión de una basílica más grande y nueva del Knock, la primera en España, junto a la antigua iglesia, que ya no podía hacer frente al número de visitantes. En 1979, el centenario de la aparición, el Papa Juan Pablo II, el mismo un devoto de María, visitó el santuario de Knock y declaró que era el objetivo de su visita a Irlanda. En esta ocasión presentó una rosa de oro, una muestra que rara vez se otorga de honores y reconocimiento papal. Supuestos fenómenos solares. En octubre de 2009, varias personas reportaron haber observado fenómenos solares milagrosos similares al milagro del sol de las apariciones de Fátima. Estas narraciones fueron recibidas con escepticismo y el arzobispo local advirtió a las congregaciones católicas de no prestar mucha atención a esos supuestos acontecimientos. En diciembre de 2009, un oftalmólogo del Hospital del Colegio Universitario de Galway emitió una advertencia de que había un incremento considerable en el número de casos de retinopatía solar, todos ellos vinculados a los acontecimientos del Knock, y diagnosticados de tener una reducción significativa en su visión. Los informes de personas que han observado el sol bailando en el cielo fueron caracterizados por ser simplemente una especie de truco barato, causada por la luz del sol brillante. Si usted mira fijamente al sol durante el tiempo suficiente se va a conseguir una visión perturbante. La advertencia sobre los peligros de mirar fijamente al sol continuó, no solo va a conseguir la pérdida de visión sino también una condición conocida como metamorfopsia. Otra fuente. En Knock, en irlandés llamado Knockmuire, la colina de María, en el condado de Mayo, en el oeste de Irlanda, se aparecieron la Santísima Virgen María, el Santísimo José, San Juan Evangelista y nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, a 15 personas. No fue un día cualquiera, pues precisamente en ese mismo día 21 de agosto de 1879, el Papa San León XIII concedió formalmente la coronación canónica a la imagen de Nuestra Señora en su Basílica de la Salette. Esa coincidencia señala la relación entre Knock y el mensaje de la Salette, donde la Virgen Santísima predijo en 1846 la hambruna y escasez de patatas que acaeció en toda Europa, pero sobre todo en Irlanda donde murieron más de 1 millón entre 1845 y 1850. En Knock, aquel jueves 21 de agosto de 1879 fue una tormentosa noche de fines del verano irlandés. Como de costumbre, María Byrne, la mujer encargada de la pequeña iglesia, se disponía a cerrar la puerta. Pero algo distinto llamó su atención, una luz intensa venía de un lado del edificio, y allí, a primera vista, le pareció ver las estatuas de María Santísima, de San José y de San Juan, junto a un nuevo altar sobre el cual había un cordero y una gran cruz. No hizo mucho caso de ello, porque precisamente en una noche tormentosa como esta, el año anterior, se dañaron 2 estatuas, por lo que pensó que el párroco las había comprado para sustituirlas. Pero, ¿por qué dejarlas allí bajo esa densa lluvia? ¿Cómo se preguntaba la mujer? Más tarde, junto a María M. C. Loughlin, volvió para comprender mejor esta anomalía, y con estupor aún mayor se dio cuenta de que las estatuas se movían. «Es la Virgen», exclamó una de ellas, y corrieron a avisar a familiares y conocidos. 13 personas se unieron a ellas para completar el grupo de 15 testigos que constituyen la base del testimonio que Dios quiso dejar allí. Así fue como esta aparición tan insólita se mostró en toda su realidad. El muro entero lateral de la iglesia estaba iluminado por una intensa luz visible desde lejos. Las figuras estaban suspendidas en el aire a medio metro de altura. María, la figura más grande,
vestía un manto de color blanco y un largo velo que desde la cabeza le bajaba a los pies. Los testigos describieron a la Santísima Virgen María como muy hermosa, llevaba una capa blanca abrochada en el cuello. Sobre su cabeza cubierta por el velo lucía una extraordinaria corona brillante. La corona era de un resplandor dorado, y más brillante era la llamativa blancura de su vestido. La parte superior de la corona parecía una serie de cruces relucientes. Entre la corona y el borde del velo llevaba una rosa brillante. Estuvo inmersa en oración profunda, con los ojos elevados hacia el cielo y las manos levantadas hasta la altura de los hombros, en posición de oración, igual que las manos del sacerdote en la misa tradicional, y su mirada, absorta en el rezo, se dirigía al cielo. El Santísimo José, vestido también de blanco, se hallaba a la derecha de María, con la cabeza inclinada hacia ella y las manos unidas, también en oración. San Juan Evangelista tenía una mitra de obispo y vestiduras largas, y se hallaba a la izquierda de María. Su mano derecha estaba levantada y el brazo izquierdo sostenía lo que parecía una sagrada Biblia. A la izquierda de San Juan había un altar con un cordero encima y con una cruz erguida sobre el altar detrás del cordero. El altar con el cordero y la cruz estaba rodeado de ángeles que giraban sobre el mismo. Mientras el grupo se arrodillaba ante la aparición en devota oración, los visitantes celestiales permanecían en silencio. No se pronunció ninguna palabra. Aquellos que fueron testigos de la aparición permanecieron bajo la lluvia intensa durante unas 2 horas rezando el rosario. Cuando la aparición empezó había luz del crepúsculo, pero a pesar de que al caer la noche se puso muy oscuro, los testigos dijeron que todavía podían ver las figuras con mucha claridad, que parecía ser el color de una luz blanquecina brillante. El suelo debajo de las figuras se mantuvo completamente seco durante la aparición, aunque el viento soplaba desde el sur. Después de la aparición, sin embargo, el terreno se mojó y el muro se puso oscuro. Otros aldeanos, que no estuvieron implicados con la aparición, manifestaron haber visto una luz muy brillante que iluminaba el área alrededor de la iglesia. La aparición en este rincón de Irlanda golpeado por la pobreza y el hambre fue un símbolo de esperanza, consuelo y fortaleza en su desdicha, pues era un lugar en donde el desempleo y la emigración eran el pan de cada día. ¿Qué es lo que el Señor puede habernos querido decir con esa escena? La explicación y el mensaje de esta aparición podrían estar en el Apocalipsis. San Juan llevaba en sus manos un libro, y para descubrir el mensaje de Enoch hay que estudiar ese libro del Apocalipsis. Es el libro que contiene la interpretación de la historia universal. Está repleto del gran tema de la redención en todas sus fases. Ahí está el misterio del Cordero inmolado desde la creación del mundo. Así San Juan describe el plan eterno de redención, representado por el Cordero sobre el altar que fue visto en Enoch. Enoch es un aviso de que vienen castigos, las copas de la ira divina y todo lo que se anuncia en el Apocalipsis. También nos indica el camino de la salvación y señala las doctrinas fundamentales de la Iglesia para los tiempos apocalípticos. Si en Lourdes la Virgen Santísima resaltó el dogma de su Inmaculada Concepción, en Enoch ratifica la doctrina palmariana, pues María Santísima se presenta como reina y como cosacerdote de Cristo, en actitud de ofrecer el santo sacrificio de la misa. Está el Santísimo José, asunto al cielo, enseñándonos a venerar a su Santísima Esposa, y San Juan Evangelista anunciando el inminente cumplimiento del Apocalipsis. Nuestro Señor Jesucristo se presenta en Enoch, al igual que en el Apocalipsis, como el Cordero inmolado, destacando así las enseñanzas centrales de la doctrina palmariana expuestas en el Tratado de la Santa Misa, por lo que la aparición de Enoch es una confirmación más de que la verdadera Iglesia de Cristo es la que está ahora refugiada en el místico desierto del Palmar. La aparición de Enoch se quedó en silencio y pareció no dar ningún mensaje, pero en realidad no fue así.
El silencio a veces es más elocuente que las palabras. Hay que analizar con atención la aparición para poder descubrir el mensaje silencioso que esconde. María se apareció con su esposo terrenal, San José, y con su hijo adoptivo, San Juan Evangelista. La Virgen llevaba la corona brillante de la Reina del Cielo. En el centro del altar brillaba el Cordero inmolado, como lo vio en el Apocalipsis San Juan sobre el altar del cielo. NAC es una llamada a la oración y penitencia, porque resalta la importancia de la Santa Misa como perpetuación del sacrificio de la cruz en el Calvario. La aparición de NAC es un resumen del tratado de la Santa Misa, con el Cordero inmolado, que es la divina víctima en el altar y en la cruz, está María, covíctima, cosacerdote y medianera de todas las gracias. Está el glorioso patriarca San José, cosacerdote de María y mediador universal entre María y las demás criaturas. El Santísimo José es indispensable en la obra de la reparación y redención, pues en cada misa él tiene que entregar los sacrificios finitos de la Iglesia para ofrecerlos y perpetuarlos o unirlos, y está el sacerdote ministerial, que en el Calvario era San Juan. Cada aparición de María Santísima tiene un sentido distinto, especial y adaptado a cada circunstancia y cada lugar. Ella, enviada por su Hijo, sabe bien lo que necesitamos en cada momento de nuestra historia. Y en este caso quiso manifestarse junto a su esposo terrenal, San José, y a San Juan Evangelista, el discípulo tan amado por Jesús y por ella. José es símbolo del heroísmo en la pureza, y Juan, signo extraordinario de la elevación espiritual, de la fe puesta en forma de pasión y amor. José y Juan unidos, uno como padre virginal de Jesús y esposo virginal de la Madre de Dios, y el otro como sacerdote, obispo y evangelista. Pero también la aparición estuvo iluminada por la presencia angelical, como símbolo del acompañamiento del ejército de Dios, que no deja de adorar y rodear al Verbo. Los ángeles que rodean el altar nos indican con cuánta fe y reverencia hay que asistir a la Santa Misa. Todo es un claro recuerdo del Apocalipsis y de los tiempos que estamos viviendo. Desde que se tuvo conocimiento por primera vez de la aparición, los peregrinos visitaron continuamente el santuario y se han descrito cientos de curaciones entre enfermos e inválidos que realizaron ese viaje. Así la fama de NAC se ha extendido más allá de las costas de Irlanda. Pocas semanas después de la aparición, el arzobispo de Tuam, San Juan McHale, estableció una comisión de investigación. Los 15 testigos fueron interrogados y la comisión dio el veredicto que el testimonio de todos, tomado en su conjunto, era fidedigno y satisfactorio, por lo que no se impidió el culto en ese lugar a los fieles, que comenzaron con el tiempo a transformar ese pueblecito en meta de peregrinaciones. La comisión confirmó que no hubo ninguna causa natural posible, ni hubo fraude. Los testigos siempre se mostraron de buena fe y con testimonios consistentes. Nada se encontró que contradiga la doctrina, sino todo lo contrario, lo relatado tiene un profundo sentido eclesial. En 1936 otra comisión interrogó a los 3 testigos que quedaban y ratificó definitivamente que la evidencia de ellos era honrada y fidedigna. En 1945 el Papa San Pío XII bendijo la insignia de NAC y la condecoró con una medalla especial. La vieja iglesia fue ampliada y transformada en un santuario, y un conjunto de imágenes que representan la escena de la aparición fue erigido cerca del lugar del viejo muro de la iglesia donde se produjo la aparición. Milagros. De inmediato hubo curaciones milagrosas entre los visitantes al santuario, tal como ocurre en muchos otros centros marianos, como Lourdes o Fátima. Dios, de este modo, ha puesto su sello de autenticidad sobre NAC, como siempre lo hace y seguirá haciendo con sus auténticas obras. A los 10 días de la aparición, ocurrió la primera curación, que fue de una niña de 12 años que sufría severos problemas de oído. La madre de la niña informó, después de la aparición, traje a Delia. Mientras estábamos en la iglesia,
El dolor en su oído la atacó tan violentamente que comenzó a gritar. Fue entonces cuando la llevé fuera, al muro, raspé un poco del cemento de la pared de la aparición y lo puse en su oído. Nunca volvió a tener un dolor desde entonces. Este relato provocó que una multitud de peregrinos se agolpara en la iglesia y comenzaran a romper la pared de la aparición, ya que la gente cogía pedazos de cemento para curaciones y para llevarse trozos de piedra como recuerdo. El párroco de Nac, que era el arcediano San Bartolomé Luis Cabanac, apuntaba los detalles tanto de la aparición tan extraordinaria como de los muchos milagros y curaciones que tuvieron lugar después. Estos detalles fueron publicados, produciendo así mucho interés en los acontecimientos trascendentales en Nac, que pronto se convertía en un importante lugar de peregrinación. A finales de 1880, unas 300 curaciones, al parecer milagrosas, ya habían sido registradas en el diario del párroco, el cual es apóstol de María Inmaculada y de la Caridad Cristiana. Su fiesta es el 8 de diciembre. De entre las apariciones marianas, el caso de la aparición de Nac tiene notables peculiaridades que lo distinguen de otras apariciones de la Virgen María. Destacamos algunas. La Virgen María no se presenta sola. Se presenta acompañada por el Santísimo José y San Juan, apareciendo también un altar rodeado de ángeles y con un cordero encima. Y una gran cruz detrás del altar. En esta aparición no habla la Virgen ni ningún otro personaje. A diferencia de lo más frecuente que es la aparición de la Virgen a unos niños, generalmente humildes e ignorantes, en este caso la aparición fue vista ininterrumpidamente durante unas 3 horas por todas las personas que fueron llegando hasta allí, de todas las edades, desde los 5 hasta los 75 años, hasta un total de 15 videntes. Sin mensaje explícito, la propia aparición enlaza con diversos pasajes evangélicos y apocalípticos, esencialmente con el misterio de la reparación y redención, expresado aquí y en la Biblia por el Cordero sobre el altar y la mención del Cordero de Dios que va a ser sacrificado por los pecados de los hombres, y enlazando con el sacrificio del Cordero en el Antiguo Testamento para que Dios perdonase los pecados. Y relacionada con este escenario, es la primera vez que aparece una gran cruz, en la cual está claramente representada la reparación y redención. En agosto de 1979, año y mes del centenario, el Papa San Gregorio XVII visitó el sagrado lugar, confirmando así a Nac como uno de los principales santuarios marianos del mundo. La visita del Papa San Gregorio XVII a Nac está descrita así en el libro de sus mensajes, día 6 de agosto de 1979, lunes. Irlanda. Primer aniversario de la elección papal de su Santidad Gregorio XVII. Por la mañana, salimos de viaje hacia el santuario de Nuestra Señora de Nac, proclamada como excelsa patrona de Irlanda por su Santidad el Papa Gregorio XVII, el día 23 de noviembre de 1978, y cuyo centenario de su aparición se conmemora el 21 de este presente mes. Su Santidad el Papa Gregorio XVII llegó a este santuario alrededor de las 3 de la tarde, siendo recibido por numerosos fieles entre aplausos y vítores. Primero visitó el antiguo santuario, dirigiendo un misterio del rosario penitencial ante una imagen de la Virgen de Nac. Cantamos algunos cantos en su honor y al final el Santo Padre dio la bendición apostólica cantada con toda solemnidad. Pasó después al lugar preciso de la aparición, en donde hay una bella imagen de la Virgen titular, de San José y de San Juan Evangelista con el Apocalipsis en la mano. Allí se cantó el Magnificat, y al final el Santo Padre dio nuevamente la bendición apostólica solemnemente cantada. Todos los fieles devotos que llenaban aquel lugar sagrado prorrumpieron en gritos de «¡Viva el Papa Gregorio XVII!» y en entusiastas aplausos a su santidad. Muchas de las personas que se encontraban allí, que no conocían el palmar, se acercaron para besar el anillo del Santo Padre con toda reverencia. Retornamos a Dublín y a las 11,
30 de la noche, el Papa Gregorio XVII celebró la Santa Misa en nuestra capilla catedral de aquella ciudad. Durante la misa tuvo la siguiente visión: vio al Señor, a la Virgen Santísima, a San José, a San Pedro, a San Pablo y a San Pablo VI.